Vamos a hablar un poquito de lo que es la discusión de política y de economía por estos días. Y lo que se está discutiendo por estos días es la herencia de Cristina. Herencia de Cristina en términos económicos, que muchos creen, sobre todo aquellos que se ven con chances electorales para el 2015, Cristina debe empezar a encarar el 28 de octubre, es decir, al día siguiente de la elección legislativa. Tanto Scioli como Massa, dentro del armado del peronismo, o Wiener, o Cobos, fuera del peronismo, o el propio Macri, aquellos que se ven con chances electorales para el 2015, están viendo una pesada agenda económica y lo que se va a discutir desde el poder político en los próximos meses es quién afronta esa agenda económica. Si la afronta Cristina o si la deja empaquetada con moñito para el próximo presidente en el 2015. A ver, dentro de esa agenda hay temas que incluso dividen aguas dentro del propio equipo económico. Y ahora les voy a contar, dentro del propio oficialismo, del propio kirchnerismo, que no es monolítico en cómo ver la economía por estos tiempos. Esa interna que se está librando por estas horas dentro del oficialismo, hay muchos interrogantes sobre cómo se va a dirimir después del 27 de octubre. Obviamente dentro de la agenda económica pendiente, los deberes pendientes de Cristina, está, ¿qué se hace con el cepo al dólar? Es decir, el cepo al dólar no es algo normal. Una economía como la Argentina debe vivir siempre con un cepo al dólar, con la prohibición de comprar dólares para atesorar, no es normal. Solo Argentina y Venezuela tienen en Latinoamérica cepo al dólar y hay poquísimos países en el mundo. Y es toda una anomalía incluso dentro de la historia argentina tener un cepo al dólar. En algún momento Argentina va a tener que dejar de tener cepo al dólar. Porque cuando vos prohibís la compra de dólares para atesorar, bueno, generás que aquellos que tienen cientos de miles de dólares en el colchón no los traigan. Ni siquiera dándoles las facilidades como las que se dieron en el blanqueo impositivo, que fueron facilidades enormes para los evasores y sin embargo entraron muy poquitos dólares en estos 2 meses y medio de blanqueo. Entonces Argentina no puede vivir con el cepo al dólar indefinidamente. Sobre todo si algún día quiere movilizar esos más de 100.000 millones de dólares que están fuera del sistema y que se han fugado. Una parte en la década pasada y otra parte desde el 2007 incluso dentro de la era kirchnerista. Más de 70.000 millones de dólares se fugaron del sistema. El otro tema obviamente es la inflación. En algún momento, más allá de la retórica, más allá de Moreno, del INDEC, de la discusión política, Cristina o el que venga va a tener que encarar el tema de la inflación. Y hay dentro de la oposición, e incluso dentro del propio peronismo, muchos que quieren que Cristina lo empiece a encarar ahora. Porque 2 años más de inflación al 20-25%, con cepo al dólar es más atraso cambiario, más problemas, una herencia más pesada para el que llegue en el 2015. Otro problema es también que se deriva del cepo al dólar, el dólar paralelo. Argentina en las experiencias históricas, siempre que tuvo un dólar paralelo como el actual, que está en 9.40, 9.50, y un dólar oficial, la cosa no funcionó. Es decir, uno de los grandes logros de la primera etapa de la política kirchnerista fue la pesificación de la economía. Con dólar paralelo, lo que se tiende es a una dolarización de la economía, que es de hecho lo que ha ocurrido en los últimos tiempos. De hecho, el propio gobierno lo aceptó cuando quiso crear ese invento del CEDIN que no funcionó. Aceptaba que la gente pudiera tener el CEDIN y hacer transacciones económicas en dólares. Ya se había resignado totalmente a la especificación. El dólar paralelo en algún momento tiene que dejar de existir. Argentina tiene que volver a la etapa previa al cepo donde había un único dólar. Y el dólar paralelo era para los que negreaban, para los evasores, para los que están fuera del sistema, para los delincuentes. Esos eran los que iban y compraban dólar negro, no la clase media, los que tenían posibilidad de ahorrar, los delincuentes. Y lo compraban 5% más caro, 10% más caro. No 65, 70% más caro como cuesta hoy el dólar negro, el dólar paralelo. Bueno, el déficit energético es una herencia empaquetadita que Cristina empezó a asumir cuando estatizó YPF, pero todos consideran que
en este camino van a llevar varios años tratar de revertir esta herencia del déficit energético. No es algo que se va a solucionar en los próximos 2 años, sino que va a llevar 3, 4, 5 años revertir el déficit energético, que significa para este año una factura de 7.000 millones de dólares que hay que pagar al exterior. Son dólares que se van por el déficit energético y que además generan una factura adicional de subsidios que debe poner el Estado para comprar el gas, la electricidad y los combustibles líquidos que le hacen falta a la Argentina para funcionar productivamente. Y finalmente las reservas en baja, que son otra contracara del déficit energético y de los otros problemas que mencionaba, la inflación, el atraso cambiario, el cepo al dólar. Es decir, en algún momento va a haber que ponerle un freno a la caída de reservas. Porque a medida que caen las reservas, como bien dijo en algún momento Néstor Kirchner, el margen de la política se achica. El margen de la política para poder hacer, ya sea política económica, política social, intervencionismo estatal, es mayor cuando hay mayor cantidad de reservas en el Banco Central y cuando hay dólares que ingresan al país. Esto lo tenía clarísimo Néstor Kirchner. Bueno, esos márgenes se han acotado. Hoy los márgenes que hay para la política económica son mucho menores de los que había 2 años atrás, cuando Cristina asumió su segundo mandato en diciembre del 2011. En lo que va del año se perdieron 8.000 millones de dólares de reservas. Desde que se aplicó el cepo al dólar en octubre del 2011, una semana después de la elección en la cual Cristina fue reelecta, las reservas cayeron casi 17.000 millones de dólares, más del 30% de caída de las reservas. Ahora, todos piensan que Cristina tiene margen de maniobra para encarar estos temas en los próximos 2 años. Sobre todo porque hay un escenario internacional muy favorable para la Argentina en los próximos 2 años. Las tasas de interés internacional van a seguir, por lo menos el próximo año, muy bajas. Fue una decisión de esta semana del Banco Central norteamericano. Y los precios de lo que Argentina vende, básicamente el complejo agroexportador y en particular la soja, van a seguir elevados. Es decir, que los 2 problemas históricos que tuvo siempre la economía argentina, bajos precios de los productos que vendíamos al exterior y altas tasas de interés si queríamos tomar crédito para financiar obras de infraestructura o para financiar distintos tipos de inversiones en el país, bueno, eso hoy no son restricciones. Es un escenario muy favorable y hay quienes dicen, incluso dentro del gobierno, dentro del propio equipo económico, de que es el momento ideal, los próximos 2 años, para que Cristina aproveche esas oportunidades y trate de levantar estas restricciones que se fueron generando en la economía en los últimos años. Y después hay una herencia que el gobierno en las últimas semanas ha empezado sigilosamente, de manera casi disimulada, de encarar. Con el viaje de Hernán Lorenzino, el ministro de Economía, a Washington, para empezar a negociar una serie de temas que en algún momento van a ser una factura muy grande a pagar en dólares. En primer lugar, los juicios de los fondos buitres. El fallo del juez Griesa en Nueva York contra la Argentina y el fallo de la Cámara de Nueva York contra la Argentina por los fondos buitres es un espanto, es un desastre, no contempla las renegociaciones de la deuda que hizo Argentina en el 2005, en el 2010, es un desastre. Pero bueno, son los tribunales internacionales que Argentina aceptó acatar, no solamente en la década pasada, en la década del menemismo o en los tiempos de la Rúa, sino con bonos emitidos bajo legislación Kirchner, es decir, bonos emitidos con el canje de deuda del 2005. Entonces, los juicios de los fondos buitres, si Argentina no logra revertir esos fallos en la Corte Suprema norteamericana, en algún momento va a haber que pagarlo. Tal vez no la totalidad, se podrá negociar, pero algo va a haber que pagar. Porque, insisto, es un espanto lo que ha hecho la justicia norteamericana, pero es la justicia que este gobierno y otros anteriores, y el Estado argentino es único, hay una continuidad jurídica, aceptó. Después está el Club de París, hay 7.000 millones de dólares que se le debe al Club de París. Que en un momento, en el 2008, Cristina dijo que se le iba a pagar con reservas, cash, 7.000 millones de dólares. Lo cual por suerte no se hizo, porque significaba pagar algo cash que se podía refinanciar en el tiempo. Pero en algún momento alguien va a tener que pagar esa factura. O Cristina en los próximos 2 años, o la próxima administración cuando llegue en diciembre del 2015. Los juicios del CIADI son juicios
en los tribunales del Banco Mundial, que iniciaron empresas privatizadas de la década del 90 contra la Argentina, en la última década contra el Estado kirchnerista, por distintas diferencias con el Estado argentino. Suman miles de millones de dólares. De nuevo, el CIADI es una vergüenza. Que haya un tribunal internacional al cual Argentina y otros países tengan que allanarse y sea del Banco Mundial, la verdad que no es algo deseable. Pero Argentina aceptó esa regla de juego, o sea que en algún momento eso va a haber que pagarlo. Y va a ser una factura muy pesada. O arregla una parte Cristina o la va a tener que pagar el próximo. El juicio de Repsol contra YPF. YPF se expropió y hasta ahora no se pagó nada, $0. Repsol pide una barbaridad, más de 10.000 millones de dólares, pero algo va a haber que pagar. YPF no era una compañía que se podía expropiar gratis. Chávez, cuando expropió compañías y expropió cientos de compañías en Venezuela, las pagó tiki-taka en dólares, porque es parte del orden internacional. Si no, no podés poner en marcha la compañía que vos expropiaste y es estatal. Si no, es una confiscación. Chávez le pagó 4.500 millones de dólares al grupo Roca, al grupo Techín, y quien intercedió para que le pagara esa expropiación fue Cristina. Porque Cristina entendía que las reglas de una expropiación era pagarle algo al expropiado. Ahora, por esa empresa pagó 4.500 millones de dólares. Es impensable que a Argentina le salga gratis, ojalá le salga gratis al Estado argentino la expropiación de YPF. Si alguien logra que los españoles firmen que nos salió gratis, sería fantástico. Tal vez en el futuro Scioli lo logre, tal vez Massa lo logre, Macri, no sé quién va a venir en el 2015, pero mientras tanto, en algún momento esa es una factura que va a haber que pagar. Entonces, todos estos temas, Cristina los puede encarar a partir del 28 de octubre o va a quedar como una pesada factura para el que venga en diciembre del 2015. Hay cierta idea dentro del propio kirchnerismo de que hay que encararlos ahora, de que parte de no desperdiciar los logros económicos de la última década es tratar de corregir en los próximos 2 años los desajustes evidentes de la economía en los últimos 2 o 3 años. ¿Quién está pensando esto? Bueno, Lorenzino, el ministro de Economía, Amado Boudou, el vicepresidente, que obviamente desde el punto de vista político está muy herido, muy devaluado políticamente, pero siempre ha tenido en los últimos 2 años esta idea de que había que recomponer ciertas cuestiones del frente internacional, de la cuestión del financiamiento, de la cuestión de los créditos del CIADI y del Banco Mundial, de resolver algo con el Club de París, resolver algo con los fondos buitres para que Argentina pueda acceder nuevamente a este crédito internacional barato. Es lo mismo que los bancos estén ofreciendo tasas de interés baratísimas en créditos hipotecarios a 30 años, del 5% anual, a 30 años, 4% anual, y que vos vayas al banco y te digan, no, bueno, te lo doy, porque vos tenés 150 cheques emitidos sin fondo. Vos decís, ¿pero cómo? Si yo vengo cumpliendo bien, vengo pagando otras deudas, sí, pero conmigo no. En los últimos años, Bolivia accedió a créditos al 5% anual en dólares. Evo Morales, que no fue una defección ideológica de Evo, sino que aprovechó la oportunidad internacional para conseguir financiamiento para su país. Lo mismo consiguió Lula o Dilma Rousseff en Brasil, Pepe Mujica en Uruguay, en Chile. Entonces, esa es la discusión que está hoy en el equipo económico. De un lado, esta posición, ¿de dónde van a salir los dólares? Si Argentina va a tener que seguir perdiendo reservas, estar en una situación de que la economía no termina de arrancar, de estar todo el tiempo viendo cómo se paga el próximo vencimiento de deuda, o si se pueden resolver algunas cosas que no significan ni ajuste, ni volver a los 90, sino tratar de fortalecer las bases del propio modelo económico para entregarle al próximo gobierno en el 2015 una economía más consolidada. Y me parece que hay una chance de que este camino pueda, si se quiere, avanzar. Porque el otro camino, el que escogió Guillermo Moreno, de poner el torniquete de emergencia en el 2011 con el cepo al dólar y demás, bueno, sirvió en una coyuntura, pero hoy hace agua por todos lados. Y el último intento de tratar de traer los dólares con el blanqueo no sirvió. Se cosecharon 120 millones de dólares en 2 meses y medio, está por cerrar el blanqueo. Eso significan 2 días de venta de dólares del Banco Central. El Banco Central esta semana vendió más dólares para que el dólar no suba bruscamente de lo que consiguió Moreno con el blanqueo en 2 meses y medio.
de los evasores. Entonces, como esta estrategia Cristina percibe que no funcionó, tal vez, y es lo que hemos visto en las últimas semanas, sigilosamente, tal vez el gobierno esté tomando nota de lo que está pasando y haciendo algunas correcciones con la política económica. Lo veremos. Si no se hacen estas correcciones, todo esto que mostré, el cepo al dólar, la inflación, el dólar paralelo, el déficit energético, las reservas en baja y toda esta cuenta de facturas quedarán para el próximo. Ahora, el margen de maniobra que va a tener el próximo, se llame como se llame, Scioli, Capitanich, Massa, Macri, Wiener, Cobos, pónganle el nombre que quieran, va a ser mucho menor del que hay ahora. Así como el que hay ahora es mucho menor del que tenía Cristina en diciembre del 2011. Ya está en nuestros estudios Fernando Espinosa, es el intendente clave del armado del kirchnerismo y de Cristina en la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque es el intendente de La Matanza, el partido más populoso de la provincia de Buenos Aires. Y además, el municipio más populoso del país, equivale al peso electoral de 4 provincias juntas. Ganó por una ventaja importante en la primera vuelta. ¿Qué puede pasar el 27 de octubre?